Muy buenas tardes, estamos de nuevo aquí en estos encuentros de conocimiento colaborativo. Y en estos espacios es donde aprendemos la experiencia del otro. Y hoy nos acompaña Mario Cardona Agudelo. Gracias, Próspero. Buenos días para todos. Entonces, Mario, ¿qué vamos a aprender hoy? ¿Qué nos vas a compartir y a enseñar? La idea es que conversemos un rato. Yo les voy a contar pues algunas conclusiones, algunas experiencias que he tenido como emprendedor. Pues hemos visto sobre todo que normalmente pensamos que lo más importante para emprender es tener un buen conocimiento técnico de algo. Y así empezamos la mayoría de los emprendedores y luego en el transcurso del tiempo nos damos cuenta que no es suficiente con ello. Entonces, les quiero compartir pues un poco mis ideas, mis conclusiones al respecto en este ratillo. O sea, es una condición necesaria, mas no suficiente, como dicen por ahí. Sí, de hecho vamos a ver que a veces termina siendo un problema para el emprendedor, porque sus orígenes suelen ser del conocimiento técnico del área o lo que llama Michael Gerber la personalidad del técnico. Y nos aferramos tanto a eso, a nuestra personalidad del técnico, que desarrollamos una pelea interna entre nuestra personalidad del emprendedor y nuestra personalidad del técnico. Y debemos darle, desde mi punto de vista, y lo que nos muestra un poco la experiencia y los estudios, darle preferencia precisamente a la personalidad del emprendedor por encima de la personalidad del técnico. Entonces, vamos a ver que es un tema, para mi gusto, muy, muy interesante y que además Perfecto. está muy alineado con los principios de Medellín Próspera, los pilares de la libertad financiera, ¿no? Libertad Perfecto. real, mentalidad, relaciones, negocio propio, inversiones y negocios inmobiliarios. Entonces, vamos a darle aplicación en la parte del negocio propio. Adelante. Muchas gracias a ti. Los objetivos entonces, como planteábamos, entender el principal error que cometen los emprendedores y que aumenta las probabilidades de fracaso de los emprendimientos. Hablábamos en la presentación justo de que las estadísticas mundiales nos cuentan que alrededor del 80% de los emprendimientos no sobrepasan los 5 años y más del 90% no sobrepasan los 10 años. Entonces, es una estadística ciertamente trágica. Entonces, vamos a ver por qué, cuál es ese error fundamental que nos genera, que bueno, ya lo hemos adelantado, que os propongo que después de la charla entendamos la importancia de la simbiosis entre el emprendedor y su emprendimiento, porque veremos que si en la fase inicial el emprendedor es su emprendimiento y viceversa, eh, la suerte que tenga uno la correrá el otro. Entonces, vamos a ver eso en qué se traduce. Y conocer las etapas de la vida de un emprendimiento y la importancia de la planificación para la evolución, para esa evolución. Entonces, bueno, hablamos de qué es emprender. Etimológicamente, emprender viene del latín in y prendere, que es como atrapar o aprehender algo. El emprendedor es esa persona que es el pionero, es el primero en ver una oportunidad, en atraparla al vuelo. Y esto veremos que es una de las características importantes de los emprendedores. La Real Academia Española de la Lengua define el emprender como empezar a hacer una cosa determinada, en especial cuando exige esfuerzo o trabajo. En particular, después de nuestra experiencia, pues terminó quedándome con esta definición. Emprender es una acción planificada para producir un cambio al servicio de nuestras vidas y de las de los demás. ¿Por qué pensamos en esa definición? Miren, esa acción planificada, la acción nos lleva a la idea de que no son las ideas las que nos sacan de donde estamos, no son las ideas las que nos permiten cambiar nuestra realidad y la realidad del mundo. Todos tenemos constantemente ideas, muchas ideas, pero no las ponemos en marcha. Es la acción la que nos va a poner realmente en marcha y nos va a permitir cambiar las cosas. Un pequeño paso no te saca, no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde estás. Entonces, deberíamos empezar. Siempre emprender entonces será una acción. Cuando estudiamos todos estos textos, teorías, libros sobre la mentalidad,
y la prosperidad, piense y hágase rico, el del secreto, los secretos de una mente millonaria. Bueno, en general nos llevan a esta idea que trabajaba Paul Meyer. Todo lo que usted vívidamente imagine, ardientemente desee, sinceramente crea y con entusiasmo emprenda, inevitablemente le sucederá. De aquí tenemos que destacar que precisamente el elemento fundamental es emprenda, es llevar a cabo una acción. Siempre nos han dicho y hemos creído que el saber es poder. Es verdad, la información da mucho poder, pero si esa fuera la fórmula completa, las personas más poderosas del mundo serían los profesores de universidad. Tienen mucha información, la repasan todos los días y su proceso de aprendizaje es bastante cíclico y profundo. Sin embargo, lo que realmente completa la fórmula es la acción, es el conocimiento más la acción. ¿Qué es lo que sabemos y para qué lo utilizamos? La acción, entonces, bueno, decíamos que era la acción. Tiene que ser una acción planificada. Nosotros ponemos una visión de futuro, planificamos, desarrollamos una serie de estrategias, no lo dejamos al azar. Debemos tener siempre un plano, una visión de futuro. Decía el ajedrecista Frank Marshall, un mal plan es mejor que no tener ningún plan. Curiosamente, nos pasamos la vida iniciando muchas facetas y en ninguna parte del sistema educativo, por lo menos a mí, yo no sé si ustedes lo habrán visto distinto, pero no nos enseñan a planificar. Entonces, esto es prácticamente un curso aparte, una charla que hay que enfrentar, pero planificar es fundamental en el acto de emprender y en general en la vida para poder saber hacia dónde vamos. Decía aquel adagio oriental que no existen vientos favorables para aquel que no sabe hacia dónde se dirige. Entonces tenemos que tener un plan. Acción planificada para producir un cambio. Normalmente estamos cansados de algo o tenemos un problema, queremos cambiar algo de la realidad. Entonces iniciamos esos emprendimientos con problemas por resolver, problemas propios o problemas ajenos. Veremos que en el origen de muchos emprendimientos está una situación difícil, un problema que tenemos nosotros. Y entonces vemos que hay muchas más personas que necesitan ese tipo de solución y queremos que las cosas cambien. Decimos al servicio. El emprendimiento debe basarse siempre en el servicio. Un emprendedor es un servidor. Veremos que una de las principales características del enfoque del emprendimiento y de la empresa y del emprendedor tiene que ser servir a los demás. Tenemos que enamorarnos del problema, no de la solución. Solemos desarrollar un servicio o un producto que soluciona algo y nos enamoramos de ese producto o de ese servicio y nos obsesionamos con él. Y hay que darse cuenta que el enfoque tiene que estar en el problema que nosotros vamos a resolver. Y es lo que, si nos centramos en ese problema, entonces esa actitud nos va a permitir estar iterando, estar cambiando, adaptarnos para precisamente proporcionar esa solución adecuada. Al servicio de nuestra vida y de la de los demás. Miren, cuando estamos emprendiendo, nosotros queremos cambiar algo de la vida. ¿Qué es la vida? Les decía John Lennon, la vida es lo que sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes. Si nuestro día a día está determinado por que pasamos muchas horas en el trabajo y normalmente trabajamos pues para otros, muchas veces terminamos trabajando en cosas que no nos gustan, recibiendo órdenes que muchas veces van contra nuestros principios y situaciones que, bueno, en el día a día empleamos muchas horas en el trabajo y si hacemos algo que no está alineado con nuestro porqué, entonces eso es nuestra vida. Nuestra vida es eso que estamos haciendo, lo que nos está pasando todo el día. Entonces, en el acto de emprender, nosotros tomamos la rienda de nuestro día a día. Y aquí yo un poco para terminar esta parte del emprendimiento, miren, Martin Seligman, que es conocido como el padre del lenguaje positivo, relata que en unos experimentos que hicieron en la década de los 70, ellos tomaban unos laberintos donde metían unos ratoncitos. En el laberinto había unas placas
que daban unos pulsos eléctricos, y entonces cuando empezaban a dar estos pulsos eléctricos, afectaba pues a todos los ratones que estaban en el laberinto. Pero un ratón encuentra, uno de todos encuentra la ruta para ir hasta donde estaba el interruptor, un interruptor que suspendía la corriente eléctrica. Y entonces al desactivarlo, suspendía los pulsos para todos. Y observando lo que pasaba con esta comunidad de ratones, se dieron cuenta que ese ratón que aprendió la ruta más rápido y que era el que siempre desactivaba el interruptor, vivió más tiempo y con mejor calidad de vida que los demás ratones. ¿Y eso qué significa? Luego lo traspolaron a otro tipo de experimentos y se dieron cuenta que el significado es que cuando una persona, un ser vivo, controla su vida o cree que la controla por lo menos, la vive de otra manera. Y esto es un gran aprendizaje para los emprendedores, porque cuando nosotros emprendemos, de alguna manera estamos determinando cómo vamos a vivir nuestro día a día. Es tener control o creer que lo tenemos, porque, bueno, muchas veces dependemos de otros factores externos, pero en fin de cuentas, como decía Viktor Frankl, no es lo que nos pasa en la vida, es cómo nos lo tomamos, qué hacemos con esas cosas. De esta manera emprendemos en la vida y emprendemos en los negocios. Emprender entonces es una actitud de vida. Emprendemos un viaje, fundamos una familia. Desde esa óptica, emprender también no solamente es iniciar un negocio, también es cuando decidimos fundar una familia, cuando decidimos emigrar,